Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos llegado al último día de la Cuaresma, propiamente hablando, de las ferias de Cuaresma. Con el sábado de la quinta semana se termina todo este ciclo de preparación para la gran semana, la que llamamos con razón Semana Santa. Y a lo largo de esta última semana, también conocida como Semana de Pasión, las lecturas de los Evangelios y del Antiguo Testamento, al igual que las antífonas y demás oraciones, ponen el énfasis, el acento en explicarnos lo que vamos a celebrar. El misterio de la muerte, de la pasión, de los sufrimientos de Cristo en la cruz y de su victoriosa resurrección de entre los muertos. Porque indudablemente no se trata solo de representar como físicamente, como en una obra de teatro, lo que allí sucedió, sino de entender, comprender, asimilar y agradecer a Dios lo que haya hecho y asumir, obviamente, con responsabilidad cristiana, el significado de todo ello. Lo que vamos a celebrar a lo largo de la Semana Santa, o lo que viviremos, o lo que vamos contemplando, es todo el proceso, especialmente en el triduo sacro, de la muerte de Jesús. Vista desde fuera, pues sería solo la narración de una muerte tortuosa, de gran sufrimiento. Pero ni los evangelios ni los textos del Antiguo Testamento se limitan a hablar de la muerte de un hombre, sino que nos explican qué es lo que ha pasado allí. Y unos de los textos más densos son precisamente estos que se proclaman hoy, sábado. Uno de la profecía de Ezequiel, que se introduce con una pequeña sentencia que aparece habitualmente en los misalitos en letras rojas. Haré de ellos una sola nación. Es una profecía fuerte en la que, por medio del profeta, Dios dice que va a reunir al pueblo de Israel, que estaba disperso después del exilio, y les dice que ya no serán un pueblo disperso formando distintas naciones, sino que formarán un solo pueblo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y enseguida agrega, y mi servidor David reinará sobre ellos. Ahora es una afirmación peculiar, porque David tenía siglos de estar muerto, pero es que es una profecía que acompañaba las esperanzas de los israelitas, o sea que un descendiente de David habría de reunir a los israelitas de las distintas tribus que estaban dispersas después del exilio. De hecho, hubo un momento en que algunos de los que habían sido exiliados a Babilonia habían regresado ciertamente a Jerusalén, pero muchos judíos en tiempos de Jesús vivían fuera de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo, o el evangelista Juan, en la lectura que hoy se proclama, hace alusión a esto, de que el Señor Jesús, de que este descendiente de David habría de morir por toda la nación, y no solo por la nación, es decir, no solamente por esos que estaban allí en Judá, en Israel, en Tierra Santa, alrededor de Jerusalén, sino para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Estas palabras con las que el evangelista explica la razón de ser de la muerte de Jesús.
Jesús muere y se cumplen así las profecías de que Dios enviaría a un Mesías para reunir al pueblo de Israel que está disperso. Estaban dispersos desde el exilio de Asiria y desde el exilio babilónico, o sea que llevaban dispersos aproximadamente 500 años. Y sin embargo Dios no olvidaba sus promesas. Llama mucho la atención en este evangelio, en el evangelio de hoy, lo que comenta el evangelista cuando, después de que se habían reunido pues, los sumos sacerdotes, los fariseos en consejo, y no saben qué hacer con Jesús porque hace signos, porque al parecer el pueblo comienza a creer en él y se ponen nerviosos y están convencidos de que detrás de Jesús se va a juntar una especie de turba desorganizada y caótica que se rebelará contra el Imperio Romano y los romanos iban a reaccionar y a acabar con el pueblo. Y entonces uno de los jefes del pueblo, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, dijo: ustedes no entienden nada, no comprenden nada. Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y enseguida el evangelista anota: esto no lo decía por sí mismo, sino que porque era sumo sacerdote, profetizó que Jesús habría de morir por toda la nación. Hay algunos cuadros muy peculiares, tanto en la Edad Media como más adelante, donde aparecen los profetas que hablan de Jesús. David, considerado profeta, como no, Ezequiel, Isaías, Daniel, pero también aparece una tradición peculiar que pone a Caifás, el profeta Caifás. Claro, habitualmente pensamos que los profetas son gente buena, santos, justos, y que de parte de Dios anuncian pues a veces el futuro o lo que va a suceder para que quienes escuchan su mensaje se preparen, reaccionen, no se queden de brazos cruzados. Pero aquí hay un profeta raro, Caifás, que podríamos decir es como un profeta malvado, alguien que busca o que anuncia lo que va a suceder, pero lo anuncia como algo malo, ¿no? Como una especie de Maquiavelo. Es mejor que muera uno solo y no que todo el pueblo. Pero el evangelista es claro cuando dice que aquellas cosas las dijo el sumo sacerdote porque profetizó porque era sacerdote ese año. Dos consideraciones se pueden hacer, o se pueden hacer más, pero una ciertamente es que el Espíritu Santo se valió del sumo sacerdote en razón de su oficio. Dijo la verdad, como en el episodio del Antiguo Testamento de Balaam, aquel episodio famoso de la burra. Este era un profeta un poco mercenario, ¿verdad? Que para profetizar o para bendecir quería dinero, pero de todas maneras profetizó. Y así Caifás dice lo que va a suceder. Se trata de una sentencia, se trata de una afirmación que revela una verdad, esta verdad tan terrible, pero que si no estamos prevenidos, nosotros la repetimos. Esta verdad que consiste en preferir que muera uno, aunque sea inocente, para evitar que mueran todos los demás. La palabra profecía aquí tiene un sentido de revelar una verdad, de decir una sentencia que es cierta, no que sea buena, sino que es así. Y es así en la mente de los hombres y en la mente del mundo, que prefieren la muerte de uno, aunque sea inocente, con tal de que no mueran los demás. Caifás no mentía. Caifás dijo unas palabras llenas de verdad, no porque tuviera una inteligencia privilegiadísima, porque hubiera sido un gran estudioso, sino como dice el evangelista, lo dijo porque era sumo sacerdote ese año. Esas cosas no venían de él mismo,
sino que profetizó. El Espíritu Santo no negó el oficio que tenía este sumo sacerdote, y a través de él se valió para revelar una verdad que le costó la vida a Jesús. El preferir los hombres cobardemente la muerte de un inocente para cada quien salvarse de una tragedia o de un mal. Y esto ya nos pone en sintonía de lo que vamos a meditar en estos días, que hubo uno que fue inocente porque muchos prefirieron, y nos podemos meter ahí, preferimos que muera un inocente, que alguien sea castigado aunque sea inocente, a que no seamos castigados nosotros de otras culpas. Cada uno puede considerar cuáles han sido aquellas veces en las que de alguna manera ha participado de esa especie de profecía malvada. Y indudablemente la Semana Santa es una constante invitación a la conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.